Ajonjolí de todos los moles. Vamos a entrarle a la ajonjolí de todos los moles y lamentablemente es un caso más del poder corrupto judicial. Una raya más al tigre del poder corrupto judicial. Resulta que en estos días, esta semana, una autoridad judicial pues absolvió a José Luis Abarca, quien es el expresidente municipal de Iguala Guerrero, donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Él era presidente municipal perredista cuando los normalistas desaparecieron en Iguala Guerrero, y en las investigaciones que se han realizado, pues bueno, se ha apuntado varias veces a José Luis Abarca de estar relacionado con los hechos. Hay versiones que indican que un grupo de normalistas presuntamente se dirigía a un evento de la esposa de José Luis Abarca, y también hay algunos testimonios que indican que pudo venir represión por parte, para empezar, del gobierno municipal de Iguala. José Luis Abarca, con las investigaciones, buscó fugarse, se peló. Se vino a esconder aquí a la Ciudad de México, en Iztapalapa. Fue encontrado, está detenido, él y su esposa, además de estar relacionado con el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Hay otros señalamientos por otros delitos presuntamente cometidos por José Luis Abarca y también su esposa. Y, pues bueno, resultó que un juez decidió absolverlo de los señalamientos, de las acusaciones, de su implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Por qué es grave este caso, Arlene? ¿Por qué es difícil? En nuestro país una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Si bien el Poder Judicial corrupto va a cambiar ahora que se renueve con los jueces, los magistrados y ministros, si José Luis Abarca fue juzgado y absuelto por este caso, ya no habría posibilidad de volverlo a ser procesado por sus implicaciones en la desaparición de los normalistas. Hoy la presidenta le preguntaron sobre este caso. La presidenta rechazó la actitud que tomó la autoridad judicial, particularmente con José Luis Abarca, y pidió revisar este caso nuevamente. Así habló esta mañana. No estoy de acuerdo con que los jueces, sin explicación alguna, absuelvan. No estoy de acuerdo. Cuando hay sustento en la investigación. Es este tema de la reforma al Poder Judicial. Este es otro caso más. Como el caso también que nunca quedó claro de la liberación de muchísima gente, en el caso Ayotzinapa, por tortura, que también fue un juzgado que lo determinó. No quiere decir que estemos de acuerdo con la tortura, sino cómo se dieron estos casos. Por eso es el nuevo tribunal dentro de la Corte o del Poder Judicial, más que dentro de la Corte, dentro del Poder Judicial, de disciplina judicial. Porque ¿quién evalúa la actuación de los jueces? ¿Quién? Entonces, por eso el nuevo Poder Judicial, pues es la nueva Corte y un tribunal de disciplina judicial que, con base en reglas, puede evaluar la actuación de un juez o de una jueza. Y en este caso, pues también tiene que evaluarse la actuación de esta jueza o juez. Por eso es importante estar vigilantes hasta septiembre, porque a pesar de que ya se eligió al nuevo Poder Judicial, es una realidad que sigue en funciones ese Poder Judicial corrupto, que en los próximos meses, Miguel, va a intentar hacer hasta donde pueda para continuar el status quo. Lo interesante y preocupante es que aún siguen existiendo personas que defienden eso. Defienden la corrupción, la impunidad, el nepotismo, pero también una deuda histórica con las comunidades más importantes de nuestro país, que es el pueblo de México, Mike. ¿Cómo es posible que exista gente en el Senado de la República defendiendo a capa y espada por parte de la bancada del PAN a una cantidad inmensa de corrupción de jueces que deberían de estar en la cárcel y que no están? Caso como este, pero también recordar el aniversario número 16 del 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños, más de 100 heridos. Lo hemos comentado aquí, uno de los casos más indignantes por parte de este Poder Judicial, una cola larga que le pisa, pero además
siguen con la venda en los ojos, Miguel? ¿O será que son muy cínicos? Son muy cínicos y además el caso de la guardería ABC, que se cumplen 16 años, ocurrió en el gobierno panista de Felipe Calderón. El caso de la guardería ABC es uno de los casos que demuestra el gran nivel de corrupción en el gobierno federal entonces de Felipe Calderón, y el gran nivel de corrupción en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el gobierno federal de Felipe Calderón buscó que los responsables no pisaran la cárcel, que se cubriera, que se olvidara este caso, trató de callar medios de comunicación y también presionó Felipe Calderón a autoridades judiciales, dicho por el propio exministro Arturo Saldívar, buscó presionar a la autoridad judicial para que no se procesaran los responsables. ¿Por qué? Porque la familia de los dueños, de los socios de la guardería ABC, tenían relación con Felipe Calderón. El 5 de junio de 2009 no se olvida y sigue siendo un asunto pendiente para la justicia en México y sigue existiendo el reclamo de llegar a la justicia por parte de las familias, de las víctimas y yo digo del pueblo de México. Esto sucedió el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC. Siempre nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento con las víctimas. Incluso las familias nos ayudaron en validar el diseño de los nuevos centros de educación y cuidado infantil, de los nuevos CECIS. Y el fondo es que pues nosotros ya no estamos de acuerdo en esta subrogación de los servicios de guarderías del IMSS. Esta idea neoliberal de que lo público era malo per se y lo privado era bueno per se, pues mostró en el caso de la guardería ABC lamentablemente que no necesariamente, y que más bien era un asunto ideológico y de corrupción, el estar promoviendo la privatización de todos los servicios. Estuvieron involucrados pues muchísimos funcionarios de aquella época, no solamente en la subrogación de guarderías del IMSS, sino en muchas otras subrogaciones. Y nosotros estamos dándole la vuelta, es recuperar la capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social como institución pública para poder dar el servicio de cuidado y educación de la primera infancia. Van a ser cerca de 200 CECIS los que vamos a construir en el sexenio. Mis hijos fueron a guardería del IMSS desde muy pequeñitos, y no las subrogadas, sino las operadas por el IMSS. Una maravilla. Entonces, eso es a lo que estamos regresando. Como periodista, Arlene, de verdad lo que sucedió en la guardería ABC es uno de los peores hechos que me ha tocado cubrir, tener que narrar y contar, y sobre todo me siento indignado por la falta de compromiso de las autoridades para llegar a la justicia en el caso. Pero bien, nuestro compañero periodista de la Mañanera 360, Diego Camacho, conversó con Luis Carlos Santos, quien perdió a su hijo en el incendio de la guardería ABC el 5 de junio de 2009. A 16 años de esta tragedia, nos compartió cómo ha sido el camino en la búsqueda de la justicia desde aquel día, desde aquel 2009, hasta este año. Así lo contó. Pues mira, a 16 años de lo que sucedió en el 2009 aquí en Hermosillo, Sonora, con respecto a la tragedia pues más grande, ¿no?, que ha sufrido el país en cuanto a los niños que fallecieron ahí, 24 niños y 25 niñas, pues murieron en ese incendio. A 16 años, pues no, prácticamente no hay justicia, o sea, no se ha hecho nada al respecto, ¿no?, en la cuestión judicial. Han pasado actualmente 4 sexenios: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, Luis Carlos nos menciona cuál ha sido la diferencia que ha recibido en cuanto a tratos por parte de los 4 sexenios. Menciona cuál es la postura que han tenido las
y los padres de las víctimas de la guardería ABC. Vamos a escucharlo. Sí ha habido bastante diferencia, ¿no? Con respecto a Calderón, que, que él se la pasó pues nada más encubriendo, ¿no? A los principales responsables. Y ya sabemos por qué, porque pues Margarita Zavala él te- tenía parientes que estaban ahí inmiscuidos, ¿no? Que eran los socios de la guardería, ¿sí? Entonces, Calderón se la pasó en ese tiempo, va protegiendo a estas personas, ¿no? Y Peña Nieto, pues fue lo mismo que en el calderonismo, ¿no? Que en el sexenio de Calderón, ¿sí? No hizo nada, eh, al contrario, sumó más personas de las lesionadas, de las que le llaman esas expuestas, las sumó pues ahí pues al universo, ¿no? De víctimas que, que fuimos, ¿no? Aparte de los que tuvimos un niño, ¿verdad? Que falleció o niña. Pero a partir del 2019, pues sí será un acercamiento mucho eh, más continuo, ¿no? Con con el presidente en turno, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? De hecho, hace, eh, él invita a una reunión a la Ciudad de México y después él viene mm, entre 3 y 4 veces, ¿no? Aquí a Hermosillo. Posteriormente viene la pandemia y pues ahí ya se le perdió continuidad, ¿no? Al proceso eh, o a las intenciones, ¿no? Que se tenían. La corrupción cuesta vidas y en el caso de la guardería ABC, la corrupción y la negligencia costó la vida, la sangre de 49 bebés. Y no solamente la muerte de esos 49 bebés, sino le destrozó la infancia a más de 100 90 heridos. niños, porque dejó Así entre es. heridos, entre otros infantes y maestras de la guardería. Le robó la infancia a más niños. ¿Y cuál crees ha sido el principal problema para la falta de justicia en este caso? El Poder Judicial, y no lo digo yo, lo dicen los propios padres. Ha sido el principal obstáculo el Poder Judicial para alcanzar la justicia. ¿Por qué? Se han alargado los procesos para proteger a los responsables. Se ha evitado que los responsables enfrenten consecuencias. Porque cuando, a pesar de que a los socios, dueños de la guardería, se les dictó prisión preventiva, pues bueno, los dejaron en libertad. Ninguno estuvo o está en este momento pagando con la cárcel su responsabilidad. 49 bebés muertos y ninguno de los dueños, socios dueños, está en la cárcel pagando las consecuencias. Un poder judicial actual lleno de sangre y aún así hay quienes quieren limpiarlo. El papá nos señaló cómo fue el Poder Judicial en este caso. Por supuesto que el Poder Judicial se corrompió completamente, ¿no? O sea, para empezar, eh, pues todavía tenemos a una Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación creo que hasta el 1 de septiembre ya se finalizan, ¿no? Sus funciones. Y no, pues el Poder Judicial, pues definitivamente no cumplió con la justicia, así como tampoco cumplió en muchas otras tragedias, ¿no? En Acteal, en Pasta de Conchos, en los de Ayotzinapa. No, fue todo un desastre, ¿no? El Poder Judicial. Yo sí celebro que haya llegado un nuevo Poder Judicial y que se haya elegido por parte de nosotros, ¿sí? Eh, la verdad, sí, era la única manera de sacar a esa gente, ¿verdad? Que no cumplió con la justicia, es la verdad, ¿sí? No cumplió y pues esperemos. Se dice que Hugo Aguilar Ortiz, el, el que es de Oaxaca, creo que es mixteco, ¿sí? Va a ser el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues vamos a esperar, pero esto eh, ya es un llamado, ¿no? A que
pues que al menos se cumplan, ¿no?, con las sentencias. Luis Carlos, junto con las 49 familias que perdieron la esperanza de tener a sus bebés en brazos, expresa que seguirá luchando hasta alcanzar la justicia por la memoria de su hijo y también en compañía de las víctimas de la tragedia de la guardería ABC. Vamos a escucharlo. Mi hijo se llamó Carlos Alán Santos Martínez. Él tenía 2 años, 10 meses cuando fue a la guardería y, y fue de los primeros 14 niños que fallecieron en esta tragedia. ¿Sí? Él en estas fechas estaría cumpliendo en agosto 19 años de edad. Ya fuera por cumplir 19 años. Entonces, pues son 16 años de estar peleando, de estar luchando y creo que ya estoy condenado, ¿no?, toda mi vida a seguirlo haciendo, ¿no? Por la ley 5 de junio, por la primera infancia, por un ABC nunca más, por los niños de México y de cualquier parte del mundo. Creo que ya estoy condenado a seguir luchando por ellos. Agradecemos el tiempo y también la confianza para Mañanera 360 a Luis Carlos Santos, un padre sobreviviente a esta tragedia, quien perdió a su bebé en el 2009 debido a las negligencias, la impunidad y la corrupción del gobierno de Felipe Calderón y el Poder Judicial actual. Pero también es importante, Miguel, que todos los medios de comunicación tengamos la responsabilidad de seguir informando qué es lo que sucede en nuestro país y qué fue lo que sucedió en el 2009. No olvidar lo que ocurrió en el pasado para no volverlo a repetir. En 2009 hubo corrupción y negligencia en el gobierno panista de Felipe Calderón. Hubo corrupción y negligencia en el gobierno priista de Eduardo Burrs Castelo, quien estaba al frente del gobierno de Sonora. Y hubo corrupción y negligencia en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no solo se tratan de las 49 vidas que costó esta tragedia y las infancias robadas para los niños que quedaron mutilados y con lesiones permanentes, sino también se trata de un modelo de subrogación que hubo en el gobierno federal, que eran las guarderías subrogadas del IMSS, particulares que se hacían cargo de los niños, donde se privilegió la austeridad, el no gastar y simular que se atendía a los niños para quedarse con más ganancias y exponer a los infantes. Recordemos qué fue lo que ocurrió en 2009. El 5 de junio de 2009 se registró un incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Cobró la vida de 49 niñas y niños de entre 5 meses y 5 años de edad, además de 106 personas que resultaron con lesiones graves por el fuego y la exposición a gases tóxicos. La guardería funcionaba bajo el esquema de subrogación del IMSS. El cuidado de los menores estaba a cargo de particulares. La guardería compartía pared con un almacén que comenzó a incendiarse. El fuego pasó a la instancia infantil, que no contaba con salidas de emergencia, pero sí con falsos detectores de humo y un plafón en el techo de material inflamable. La falta de personal y las puertas de difícil acceso impidieron la salida del personal y los menores. Funcionarios del IMSS involucrados en la tragedia fueron cesados, pero en 2010, los 4 socios propietarios de la guardería quedaron libres a pesar de que se dictó prisión preventiva. Entre ellos, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del entonces presidente panista Felipe Calderón. En su momento, la Suprema Corte desvinculó del caso al entonces gobernador priista de Sonora, Eduardo Burrs Castelo. Rechazó un proyecto para investigar a culpables de lo ocurrido y rechazó fincar responsabilidades en el caso. Hasta hoy se desconoce si el incendio fue provocado o accidental debido a inconsistencias en las investigaciones. En 2011, los padres de los menores promovieron la Ley 5 de junio, que establece la existencia de medidas de seguridad, protección civil y vigilancia en las estancias infantiles. En marzo de 2019, el caso se retomó por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. El caso se turnó a la Fiscalía General de la República y se presentó una demanda oficial en contra del exgobernador Eduardo Burrs. Se firmó un decreto para la atención vitalicia de las víctimas, así como el pago de una pensión para los padres y afectados por el siniestro. Mañanera 360.